Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es José Luis Orsín, yo formo parte de la REM también, así que les doy la bienvenida a todos en este panel. Bueno, ya la presentadora les adelantó un poco los tópicos o qué se le pidió a los participantes del panel que van a abordar, ¿no? Que es cuáles son esas malezas que están viendo que están creciendo y por otro lado cómo se ha complejizado la problemática desde el uso de los preemergentes. Vamos a tener la presentación, vamos a ir de sur a norte. Primero va a estar Ramón, luego Mauri y finalmente Julio. Así que lo voy a presentar ahora primero a Ramón y después a medida que vayan pasando le voy a hacer la presentación de cada uno. Ramón Gigón, ya estamos aprendiendo a pronunciarlo. Ramón Gigón es ingeniero agrónomo y magíster en ciencias agrarias, ex investigador de INTA en manejo de malezas en sistemas mixtos, ensayista y consultor para muchas empresas de agroquímicos, capacitador en manejo integrado de malezas. Va a hacer la presentación los tres y luego también Pablo y Luciano y vamos a tener un espacio de preguntas. Así que para no perder más tiempo, Ramón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, me voy a parar yo. Perdón. Vamos a ir avanzando. Gracias a UPL que me invitó, me convocó. Gracias, José Luis, por la presentación. Y bueno, la idea era dar un pantallazo un poco de la problemática de cada región. Yo estoy en la parte sur, región sur pampeana, sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Lolium, el ryegrass, es la maleza número 1, sobre todo por la capacidad de generar biotipos con resistencia, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial. El ryegrass tiene esa capacidad, primero porque tiene una alta frecuencia inicial de individuos dentro de la población que ya tienen resistencia natural y después por esa alogamia que tiene y ese cruzamiento hace que tengamos ese flujo de genes y esa posibilidad de empezar a generar biotipos con resistencia múltiple. Así que hoy en día el ryegrass, que lo manejábamos en los barbechos, esto no está funcionando acá, con glifosato y con cletodin, estamos teniendo en los últimos años algunos problemas con resistencia al cletodin. Fue por bastantes años una bala muy importante, todavía sigue siendo, pero obviamente cuando ya tenemos 10, 15 años de uso de cletodin en los barbechos y no solo una sola aplicación, sino que el productor, como el ryegrass arranca a nacer en febrero y vamos a sembrar en junio, muchas veces hace 2 y hasta a veces 3 aplicaciones de cletodin y ahí tenemos esa presión de selección que es la que tenemos que manejar. Ahí tenemos un gran problema, necesitamos post-emergente o necesitamos empezar a aplicar chiquito con el uso del paraquat y el glufosinato de amonio como doble golpe, nos están dando una mano muy grande para ese reseteo y el uso de preemergentes acá antes de la siembra, no acá, porque las veces que lo hemos aplicado acá el preemergente no llega. Acá tenemos mucho nacimiento de Lolium y tenemos suelo con temperatura, la degradación del residual se nos cae enseguida y nos quedamos cortos. Meter el residual más cerca de la siembra y sobre todo con el uso de los preemergentes, cuidar ese preemergente como tratamos de cuidar ese cletodin y no lo logramos porque el productor aplicó mucho cletodin y hay resistencia. Ese preemergente, que puede ser principalmente piroxasulfone, tratar de que ese piroxa no vaya solo y que vaya en mezcla con otro modo de acción, como para no empezar a seleccionar resistencia a piroxa que ya existe en otros países del mundo. Crucíferas es el segundo problema en la zona sur y ya tenemos mucha consulta también de no solo sur sino norte. Los amigos cordobeses están ahora haciendo bastante ensayo también en crucífera, así que la crucífera no solo es del sur, sino también es un problema a nivel nacional. A diferencia del Lolium, lo que vemos en las crucíferas y sobre todo Brassica rapa es que tiene un patrón de emergencia muy escalonado y extendido y no solo en maleza de cereales de invierno, de cultivos de invierno, sino también en maleza de cultivos de verano como girasol, soja y de maíz. Eso le da la chance también de estar presente todo el año y de que tengamos la posibilidad de ir aplicando más herbicida e ir seleccionando biotipos resistentes. Ya la Brassica rapa es RR, tiene el gen metido ahí, hay hibridaciones de colzas RR, entonces un problema que el glifosato no nos está funcionando. Otro gran problema, aparte de ser maleza de fina y de gruesa,
es que en muchos lotes está combinado con Lolium, con el ryegrass, y ahí empezamos a mezclar con herbicida de hoja ancha, con el graminicida, empezamos a tener deficiencias de control, sobre todo del graminicida, porque queremos controlar con un solo tratamiento el ryegrass y la crucífera, y empezamos a tener problemas también de mezcla, de tanque, de cortes, y eso es la verdad, un gran problema. Y además que esa deficiencia del graminicida, cuando lo mezclamos con el hormonal, también está generando más presión de selección sobre los ryegrasses, porque esa baja eficacia es como aplicar una subdosis de graminicida y empezamos a tener más problemas con Lolium, porque está combinado con Brassica. No sé si se va entendiendo, estoy bastante acelerado, ¿no? Es la droga que tomo. Bueno, y un problema que nos asusta, ahora bajo un cambio, es el avance de la resistencia a los hormonales. El 2,4-D básicamente ha sido el herbicida histórico para el control de crucíferas y vemos una frecuencia dentro de la población, principalmente de Brassica, Rapa, que va avanzando dentro de esa misma población la resistencia al 2,4-D y va apilada también la resistencia a MSPA. Los otros hormonales son bastante deficientes en el control de Brassica, el dicamba. No tenemos directamente buen control. Las crucíferas son tolerantes a un dicamba, a un clopiralida, a un piclorán y no son herramientas. Entonces ahí nos vamos quedando solo con ese 2,4-D. No dejen solo al 2,4-D, como dije, no dejen solo el piroxa como preemergente para ryegrass. El 2,4-D tiene que ir, o el MSPA, en combinación con otros herbicidas para lograr buen control y que no avancen la resistencia a hormonales en crucíferas. Y después, un herbicida como la fluorocloridona, que ya hace varios años la venimos usando y siempre se usó sola porque era un herbicida que era muy contundente y con muy buen control y con un precio que por ahí estaba un poquito elevado, el productor no podía pagar más, se usó sola muchos años y ya apareció, este año se confirmó resistencia a fluorocloridona, un productor que aplicó 9 años seguidos la fluoro, apareció la resistencia. Y, como dije, piroxa para ryegrass, no solo, fluoro era lo mejor, o sigue siendo muy bueno, no lo dejemos solo porque va a seguir avanzando esa resistencia a fluorocloridona como preemergente. ¿Se va entendiendo? ¿Alguno se durmió? A ver, ahí ve uno dormido, no lo vienen a nombrar. Coniza también es una maleza que está en todo el país, está mucho en el sur. Cuando se instaló bien la siembra directa en el sur de la región pampeana, que fue al inicio de los 2000, 2005, hasta el 2010, ahí empezaron los problemas de coniza también en el sur, y cuando entró la soja, bueno, ya conocemos bastante de rama negra, de la biología, aplicada temprano en el invierno con maleza chica, eso es fundamental. Hoy nos preocupa mucho la rotación con el maíz, mucho maíz en el sur, inclusive zonas donde no se hacía maíz. Entró el maíz tardío y estamos viendo cómo la entrega de esos maíces tardíos a la cosecha, rama negra grande ahí a la cosecha, y hoy en día ese es el mayor problema, tapada con los rastrojos. Hoy es un problema grande la introducción del maíz. Empezamos a ver algo de tolerancia también en coniza, los ALS, que bueno, se usaron también por mucho tiempo. Hay resistencia fuerte más en el norte de la provincia de Buenos Aires, y hoy ya vemos que esa sulfonilurea que funcionaban tan bien en los ensayos, en los últimos ensayos, vemos que va cayendo el control, sobre todo el efecto postemergente de los ALS, del diclosulán o del mismo mesulfurón. No es el mismo que veíamos hace 10 años atrás, porque ahí hubo presión de selección también. Y algo que también empezamos a ver, el uso, la ganadería. Vemos un aumento, o es una percepción, pero vemos un aumento de la vaca dentro de los rastrojos, y generalmente esos rastrojos o esos verdeos que se hacen, que después van a gruesa, que se pastorean, muchas veces van sin herbicida, sin control de rama negra, la vaca va comiendo y después tenemos una planta medio comida, medio pisada, que es más deficiente en los controles, en los barbechos cortos a la gruesa, ¿no? Este es un poquito el problema que estamos viendo de coniza en los últimos años en el sur.
Amaranthus, principalmente híbridos. Les diría que el 95% de las poblaciones son con híbridos. No hay todavía tanta cultura de uso de preemergente, principalmente en soja. Si bien se va usando, pero el productor todavía no ha adaptado fuertemente el uso de preemergente principalmente para soja. En maíz y girasol sí, ya hay tradición, pero no. Vemos sí la aparición de la soja en lis como una oportunidad muy interesante, pero creo que esto no hay que dejar solo la soja en lis, sino que tiene que venir combinada con el uso de preemergente como para no tener a futuro mayores problemas de resistencia 2,4-D en Colorado. Creo que el uso de preemergente, soja en lis para soja y el uso de glufosinato de amonio en soja. No olvidarse que tenemos para los cultivos en lis la posibilidad de usar también glufosinato y ahí no dejar solamente el 2,4-D. Entonces usar la mezcla o el doble golpe con glufo nos da la posibilidad de bajar esa presión de selección con 2,4-D. Vemos también muchos lotes que tienen crucífera, como les decía, crucífera con colorado. Hay herbicidas que funcionan mejor para crucífera, otro para colorado, y ahí por ahí hay una complejidad cuando tenemos combinación de crucífera con colorado, sobre todo sulfentrazone, que fue un herbicida que hemos usado mucho para Amaranthus. En el control de crucífera es más flojo y ahí tenemos que ir con otro preemergente para que tenga control de las dos y sobre todo repetir, usen mezcla de preemergente, no dejar a un preemergente solo, porque también en sulfentrazone aparecieron resistencias en Santiago del Estero. Y en girasol, que es un cultivo, si bien es muy importante, no es tan importante como un maíz, soja o trigo. En general, las empresas no han hecho tanto desarrollo de herbicida y por ahí falta un poco más de preemergentes para girasol. La tecnología Clearfield ayudó mucho, pero los colorados y las nabolsas son resistentes, inhibidores de ALS son resistentes a las IMI, entonces ahí nos quedamos sin esa herramienta y tenemos que volver al preemergente, donde tanto piroxa, el flumi, la fluorocloridona, el diflufenicán pueden ser alternativas para apuntar a control de nabolsa y amaranthus en girasol. Y ya ahí por terminar, vemos un avance, y pensando más en el futuro en la provincia de Buenos Aires, de Equinocloa, Ológona o Cruzgali, pero es el capín resistente. Tengo una foto en Ayacucho, cosecha de soja de este año. Y fíjense los manchones, importante, toda la cuenca del Salado. Vemos este año también fue muy lluvioso, bueno, eso le gusta al capín, la humedad, pero hay un avance importante. Todo el centro de la provincia de Buenos Aires y zona costera de Buenos Aires también tenemos bastante capín resistente. Y ojo, tampoco hay, hay frecuencia de uso de preemergentes, entonces el productor después va con el glifosato, no le funcionó, va con el graminicida, con un capín florecido y no llega con el control. Creo que tenemos que trabajar con los preemergentes, la soja o el maíz, con el capín chiquito en el post. Y bueno, vemos también avance de la ganadería, avance de maíz, sorgo, hay más capín. Es una gramínea, o sea, si hay mucho maíz, vamos a estar favoreciendo malezas, gramíneas de verano, y ahí puede avanzar el capín. Como la zona de Coronel Dorrego, que se hacía mucho trigo sobre trigo, entró el maíz tardío y ahora hemos relevado algunos lotes que vienen, porque entran en el maíz tardío y después no pueden volver a trigo. Se complica ahí porque se cosecha tarde, entonces van 3 o 4 años de maíz seguido y empieza a aparecer gramínea de verano, como digitaria, como cloris, más en el oeste, y también como eleucine cuando nos pasamos a maíz. Así que bueno, creo que ese manejo integral es lo mejor. Yo me quedo por aquí. Una maleza que me olvidé, un grupo de malezas son las quenopodiáceas, provincia de Buenos Aires, oeste sobre todo, arenoso, lo que es cardo rucio y morenita, están avanzando también con problemas de resistencia al glifosato.
Y estamos trabajando también con preemergentes, con el uso de tecnología en LIS, etcétera, etcétera, para esas malezas. Así que gracias, me quedo por acá. Muchas gracias, Ramón. Además les agrego, creo que no lo dije al inicio, que tienen el QR acá al fondo en la pantalla para poder hacer preguntas que me van a llegar al teléfono y al final le vamos a poder consultar a los disertantes. Vamos a ir un poquito más al norte, vamos a ir subiendo con Mauricio Durán es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, director de la consultora AgroAdvice. Se desempeña como asesor privado en el sur de la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Formó parte de un equipo de trabajo que brinda servicios de desarrollo e investigación para empresas destinadas a la producción de insumos agropecuarios. Mauri, todo tuyo. Buenas tardes, gracias José Luis por la presentación, gracias a UPL por la invitación. La verdad que formar parte de este panel con Ramón, que hemos tenido la oportunidad de armar alguna línea de trabajo en algún momento, y con Julio la de viajar juntos, es un verdadero placer. A mí me toca charlar un poquitito de lo que pasa más al norte, casi 600 kilómetros al norte de lo que está Ramón. Nosotros estamos en Venado Tuerto, sur de Santa Fe. Trabajamos en el sur de Santa Fe, suroeste más que nada de la provincia, así que todos los datos y toda la presentación va a estar orientada en esa zona. Un poquito cuando charlamos con los chicos de UPL me pidieron que haga un panorama de las malezas que teníamos problemas. Yo digo, bueno, las voy a dividir primero en las otoño, invierno, primaveral y después en las primavera, estival. Nosotros, a diferencia, digamos, de lo que puede pasar en el centro de la provincia de Buenos Aires, con CONISA no tenemos grandes problemas de alguna tolerancia de ALS o lo que puede pasar en el sur de Córdoba. Venimos zafando bastante bien. Estamos haciendo buenos controles en Roseta, muy chiquita, con hormonales, incluso con estos nuevos PPO que han salido al mercado en estos últimos años. Y la verdad que venimos teniendo buenos controles. Es una maleza que manejándola no nos causa un dolor de cabeza. Ya cuando pasa en el invierno, en el estadio de Roseta, los controles primaverales son más problemáticos, con una maleza que se empieza a elongar y con un sistema radicular ya más difícil de controlar. Y ahí sí ya los tratamientos requieren de otra carga de herbicida. Pero mientras la manejemos con tamaño de maleza, la venimos manejando muy bien. Lolium es una maleza que está apareciendo de a poco, se nos viene instalando de a poquito. No es un gran problema para el cultivo de trigo. Ramón nos la viene pateando de allá abajo cada vez que sube. La verdad que tenemos buenos controles, tenemos poquitos pulsos de emergencia. Yo le diría que 1, 2 como mucho, que eso se da a mediados del otoño. Entonces, cuando vamos a trigo con un buen doble golpe, si no queremos usar graminicida, la controlamos muy bien. Y cuando salimos a un barbecho químico largo, la aplicación de DIP y OFOP, sobre todo los DIM, andan un poquitito mejor. Son lentos por una cuestión de temperatura más que nada, pero es una maleza que la terminamos de controlar muy bien. La que sí nos causa un poquito de problema es Paretaria o Cucha, ¿sí? Es una maleza que no le pegamos con los hormonales, no le pegamos con los quemantes, no le pegamos con esta nueva línea de PPO, tenemos que ir a las atracinas o al metribuzin. El gran problemita que tenemos acá tal vez es la rotación o cuando salimos, digamos, a lo que queremos salir al cultivo siguiente, entonces muchas veces las atracinas nos suele trabar. Con el metribuzin tenemos algún problemita particular que cuando queremos mezclar algún metribuzin con algún otro activo en el tanque, tenemos grandes problemas de incompatibilidad física de las mezclas. Bueno, con los chicos de UPL hemos probado algunas situaciones creo que después lo van a comentar, ¿no? De coformulados, que puede ser una buena alternativa. Pero bueno, el uso de metribuzin es un dolor de cabeza muchas veces para el productor. Recaen las atracinas y bueno, la atracina por ahí sabemos que en nuestra zona 35, 40 días antes de la siembra de soja alguien la usa, no está recomendado, pero es lo que se suele hacer. Cuando pasamos a las primavera estival, que creo que son las que más nos ocupan, ¿sí? Hoy tenemos un gran problema de comelina, que las estamos viendo que cada vez se mete más adentro del lote, nos cuesta mucho el control. Estamos haciendo doble golpe, incluso doble golpe adentro de los cultivos con la tecnología en LIS, pero es una maleza que cuesta mucho
que cuesta mucho, va ganando terreno, tiene una gran capacidad de dispersión en semilla y en rizoma, entonces cuesta. No es fácil el control, no logramos tener buenos controles hoy con la paleta de herbicida que tenemos disponible. Creo que Julio tenía algunos datos más interesantes de los que podemos levantar nosotros. Pero es una maleza que a nosotros realmente nos cuesta y aún los HPP dentro de maíz nos cuesta que tener controles por lo menos comerciales tentadores, ¿sí? O efectivos. Lecherón es una maleza que también nos está preocupando. Cuando no usamos triacinas también previo a la siembra de soja, es una maleza que se suele instalar, ¿sí? Sobre todo cuando los preemergentes de soja son PPO, se escapa. Cuando se escapa de tamaño, que empieza a pasar los 5, 10, 8 centímetros, nos cuesta muchísimo controlarla con glifo, ¿sí? Ya tenemos que ir a una imidazolinona o tenemos que ir a un doble golpe, digamos, o a un herbicida, digamos, quemante en los sistemas en LIS. Es para respetarla. El problema que tenemos nosotros es dentata. IRTA todavía la controlamos con glifo. Adentro de los maíces por ahí puede ser un poquito más complicada, pero dentata cuando se nos escapa de tamaño, con glifosato ya no la controlamos más y tenemos que ir a otro o pensar en otra estrategia. Gramíneas, yo creo que acá hay que hacer un punto, un paréntesis y detenernos un poquito más. En nuestra zona tenemos las tres, ¿sí? Tenemos Equinocloa, Eleucine y Digitaria. De nacimientos escalonados y empiezan a aparecer en el lote en ese orden, ¿sí? Primero vemos que aparece Capín, después empieza a aparecer Eleucine y por último nos termina de colonizar Digitaria. En soja venimos haciendo muy buenos controles con DIM y con FOB. En maíz la tenemos que agarrar chiquitita con los HPPD. El último año ya vimos algún control o venimos fallando en algún control. Yo lo hablaba con José Luis hace un par de días atrás, que con FOB y con DIN, incluso que con la combinación de las dos moléculas, no logramos buenos controles. No podemos hablar ni de tolerancia ni de resistencia a nada. Es una observación que vimos a campo. Pero ya es un llamado de alerta porque empezamos a cerrar los controles de Digitaria, ¿sí? Entonces es por lo menos para empezar a prestarle atención. Para mi criterio, el principal problema que tenemos acá es que como nuestra maleza driver es Amaranthus, la gran cantidad o el foco del productor y muchas veces de nosotros los técnicos está pensando o estamos orientando todos los preemergentes, todos los herbicidas residuales en controlar Amaranthus y muchas veces gramíneas, como sabemos que podemos entrar después, sobre todo en soja, con algún graminicida, la relegamos o la tenemos como una maleza de un segundo plano y creo que hoy nos está comiendo la cancha y tenemos que empezar a pensar no solamente en aquellos herbicidas residuales que controlen Amaranthus, sino también que tengan al menos una buena supresión de estas tres gramíneas, sobre todo de Equinocloa y a partir del año pasado en nuestro esquema de Digitaria también. La maleza para nosotros más importante, o la driver, la que nos hace gastar más dinero en los barbechos cortos y adentro del cultivo, es Amaranthus, ¿sí? Es la maleza driver, es la maleza a la cual apuntamos. Empiezan a nacer desde octubre y terminan las últimas camadas de nacimiento, les diría que hasta después de la cosecha, pero no quiero ser tan exagerado, así que vamos a poner enero, febrero. La verdad que es una maleza que se torna muchas veces ingobernable. Y la ventana y la oportunidad de aplicación depende mucho del cultivo que estemos haciendo. Yo acá traje un gráfico que me parecía interesante, donde levanté de las últimas 5 campañas todas las moléculas, absolutamente todas las moléculas que nosotros ensayamos. Debe haber, no sé, más de 50 moléculas metidas ahí adentro. Como preemergente de soja, preemergente de maíz, ¿sí? Posemergente soja y posemergente de maíz, e hice un promedio, ¿sí? Y ustedes fíjense que la media de control como de la maleza a los 60 días con preemergente de soja llegamos al 72% de control, ¿sí? En maíz al 75%, pero este es tal vez el dato que más alerta, en sistema siempre hablando, no en LIS. En el mejor de los casos nosotros podemos tener a los 30 días, porque los posemergentes están puestos a los 30 días para darle un corte, el 33% de control. O sea, ¿qué quiere decir? La oportunidad de control de Amaranthus en soja evidentemente está puesta acá
en los pre-emergentes. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro de todas esas baterías de moléculas que ensayamos, elijo las 2 mejores para cada grupo? La media en soja como preemergente, salto de 72 a 83, eligiendo las 2 mejores moléculas que me funcionaron para cada año en particular. En maíz hago un pequeño salto también de 75 a 82. Los postemergentes de maíz vuelvo a tener otro salto, pero ustedes se fijan que como postemergente en soja, aún eligiendo las mejores moléculas para los 3 años en todos los ensayos, no varío demasiado, ¿sí?, los porcentajes de control. O sea, la bala de oro, de plata y de bronce, les diría, está puesto como preemergente del cultivo. Bueno, esto es algo parecido, lo voy a pasar de largo porque si no, Julio, no te lo voy a entregar a tiempo. Nada más que está abierto para el año pasado, después me quedo acá, cualquier cosita lo podemos charlar. ¿Cuál es la estrategia que estamos usando de la consultora? Nos está funcionando muy bien la estrategia de overlapping, ¿sí? Superponer la residualidad de 2 herbicidas, ¿sí? Ahora después vamos a ver cuál es, cómo y cuál es la idea de esto, ¿sí?, para prolongar la residualidad, ¿sí?, no solamente adentro del cultivo, sino algunos días previos, ¿sí? El objetivo es ya llegar limpio a la siembra y que ese residual, como decía Ramón, no se me corte enseguida el cultivo empieza a emerger, sino poder prolongarlo hacia adentro. Este sistema tiene algunas ventajas, como todo toma de decisiones tiene algunas desventajas también. Yo enlisto las ventajas como 2 o más modos de acción para trabajar sobre una misma maleza, de manera tal de no ejercer presión de selección para un mismo lado, es algo que tenemos que empezar a prestarle mucha atención, ¿sí? Extender la residualidad, lo que hablábamos de hacer, con una mayor eficacia. Reducir los escapes de maleza, porque sobre todo en soja no tenemos después cómo frenarlo. Y un menor costo a largo plazo, porque si yo les digo a ustedes que tengo que entrar con 2 herbicidas residuales en 2 momentos distintos, 2 entradas, en el corto plazo el costo es mayor, lo cual se transforma, digamos, en una desventaja, ¿sí?, porque a largo plazo el costo es mayor. ¿Sí? ¿Me siguen? Otra de las desventajas es el problema de carryover. Hay que saber seleccionar muy bien y pensar muy bien en una rotación, al menos en el mediano plazo, porque puedo llegar a tener el problema de carryover y el problema de stacking de algunas moléculas, digamos, al usar recurrentemente la misma familia química. Y lo puse con signo de pregunta porque mayor entrada al lote, y la verdad que hoy estamos viendo que cuando no hacemos esta estrategia de overlapping, tenemos que entrar al lote a hacer un tratamiento de rescate. Entonces esa mayor entrada al lote como una desventaja hoy no la estaríamos capitalizando, digamos, ¿sí? Pero bueno, es un punto, digamos, también muchas veces a tener en cuenta. ¿Cuáles son las condiciones de éxito para que el overlapping, o cuáles creemos nosotros que las condiciones de éxito para que el overlapping funcione correctamente? Primero, saber seleccionar qué herbicidas tenemos que solapar, eso es muy importante, ¿sí? La dosis y el momento de aplicación, tenemos que empezar a prestarle muchísima atención a los pronósticos en el corto plazo que tenemos para hacer estas aplicaciones y obviamente el monitoreo continuo para que no tener escape, sobre todo antes de la siembra. ¿Sí? Es muy importante para nosotros en nuestra zona con Amaranthus sembrar con el lote libre de maleza. Nosotros hace un par de años ya que empezamos a hacer esto, este es un promedio de 6 campañas donde graficamos o buscamos en nuestros ensayos una nube de punto donde identificamos a partir de qué milímetro, ¿sí?, la molécula quiebra la residualidad, ¿sí? o es lo mismo que decir alcanza el 80% de control. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos independientemente, porque esto está hecho solo para venado tuerto, probablemente si me corro a Teodelina, que está a 50 kilómetros, va a ser distinto, ni hablar si me corro al sur o si me corro a Córdoba, ¿sí? Y vemos cómo en realidad lo que nos importa a nosotros es esa pendiente, cómo funciona esa molécula y de manera tal de combinar en función el año la molécula que me cuadre mejor a como pienso que va a ser el año. Ni hablar si intento buscar moléculas que tengan pendientes distintas, ¿sí? Es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo y la idea de esto es buscar de complementarizar las 2 moléculas, ¿sí?, para cubrir en un rango, digamos, de espacio la mayor cantidad de control posible. Comentario final, fui rapidísimo. Necesidad de hacer foco en gramíneas, ¿sí? Necesitamos hacer foco en gramíneas, ¿sí? Esas malezas que hoy son una amenaza, como el Oleum, como Comelina, tenemos que prestar atención, las tenemos que erradicar de campo, no nos pueden invadir, eso está claro, porque sabemos que otras zonas tienen grandes problemas.
Vemos la estrategia de overlapping como una herramienta muy válida para el control de Amaranthus, sobre todo en soja, ¿sí? Y empezar a utilizar moléculas, ¿no?, que se nos ajusten a las necesidades en función del suelo y del clima. Gracias. Mauri, muchísimas gracias. Vamos a pasar al tercer orador del panel. Julio Gallo. Julio es ingeniero agrónomo. Está en curso con una maestría en protección vegetal. Propietario junto a Victoria Mandrile de la empresa JB, Desarrollo de Insumos Agropecuarios en Villa María, Córdoba. Además es la que labura, los que lo conocemos. Durante los últimos 15 años dirigió más de 400 ensayos y ha colaborado con más de 40 empresas en el área de herbicidas, insecticidas, fungicidas, curasemillas, fertilizantes y biológicos. Y su experiencia se centra principalmente en los cultivos de soja, maíz, maní, trigo, combinando proyectos de investigación y desarrollo, marketing técnico y capacitación a productores. Julito, todo tuyo. Gracias, Pepi. Bueno, muchísimas gracias. Qué hermoso es estar acá arriba, ver tanta gente así adentro de una sala. Obviamente la parte de maleza llama muchísimo la atención. Veo que en todas las charlas de maleza en las cuales estuve presente también siempre estuvieron llenos, así que es interesantísimo. Seguimos con los problemas. Antes que nada, muchísimas gracias. Voy a agradecer a Pablo y a Luciano, que son los dos que están presentes acá arriba, pero de la parte de UPL, pero la verdad que atrás hay bastantes, hay un equipo muy grande. Por acá está Eduardo, que lo veo recién, que me decía, che, Julio, me acuerdo que empezamos a trabajar con vos porque me trajiste una tarjetita en Apresida hace como 10 años atrás. Así que bueno, y hoy es un placer. Estar acá arriba es un placer. Voy a tratar de transmitirle un poquito. Tenemos los problemas y las soluciones. Mi idea era tratar de dividir, bueno, a ver cuáles son los problemas y qué soluciones le podemos estar dando. Y podría ser primero una pregunta. A ver, levantemos la mano. Espero que levanten mucho las manos. Me llamó muchísimo la atención la cantidad de veces que repitió que no se usaban preemergente, que no se usaban preemergente, que no se usaban preemergente. Es increíble, Ramón, que no usan preemergente todavía. Hace 15 años que estamos evolucionando con los preemergentes. Hay muchos que no usan. Levantemos la mano lo que usamos preemergente, a ver si... A ver, ¿levantan todos, che? Hay algunos que no todavía, pero bueno, espérenme. Me pasa un poco el susto. No, o se contagiaron, tenían miedo de no levantarla, ¿no? Pero es... ¿Estuvo bien el promedio? Bueno. ¿Cómo cuándo, Ramón? Nadie votó, bien. Bueno, mi idea entonces era tratar de comentarle un poco las malezas que tenemos en el centro de Argentina, digo yo, de Córdoba, abarcamos varias provincias y voy a nombrarles un poquito y después hacemos hincapié sobre algunas, pero bueno, tenemos de todo un poco, muchas son las que ya comentaron los chicos, así que voy a tratar de no repetirlas, pero tenemos paretaria, comelina, coniza, amaranthus, todo el complejo de gramíneas, inclusive sorgo, que ellos no lo nombraron, gonfrena, borreria, que son dos malezas que por ahí son muy zonales, pero el que la tiene no sabe cómo controlarla y tiene razón porque hoy en día no tenemos nada para controlarla. Y hay una malecita nueva, que no sé si alguno la estuvo viendo o no, que se llama Eragrostis, que una cosita que creo que nos va a traer un par de problemas en los años futuros si es que sigue como está. Años anteriores teníamos a Videns y la verdad que no explotó, está ahí tranqui, mientras que se pueda seguir controlando con glifosato no vamos a tener problema. Lo decía Ramón, la fluoroclorina andaba espectacular para controlar malezas, lo usó tanto años el productor que después de 9 años ya tiene maleza resistente. Entonces, brevemente sobre coniza, que ya les estuvieron comentando algo. ¿Qué problemas vemos? Bueno, falta de herbicidas residuales en barbechos largos o intermedios. Decía, ahí sí, no se están usando tantos residuales en esos barbechos largos. Tenemos una pérdida de sensibilidad a las ALS, eso lo estamos viendo, también lo comentó Ramón. Mauri dice que él en su zona no tiene. Otro de los problemas que vemos con coniza es el control tardío. Sobre todo una maleza que se rotifica una vez que pasó ese tamaño, eso sí se ve, y lo comentó Ramón, una vez que pasa el tamaño de roseta vemos que el control disminuye notablemente, cualquiera sea el herbicida que estemos usando. Pero sabemos que muchas veces es muy difícil llegar a tamaño de roseta y aplicarlo ahí. Otro de los problemas es que tenemos rebrotes dentro de los cultivos. Por ahí vemos que tenemos un quemado excelente cuando vamos a hacerle un control de lo que decimos nosotros todos juntos, digamos glifos, 4D, paraquat, la aplicación básica. Y los controles son muy buenos, pero vemos que una vez que está el cultivo, sobre todo los cultivos de soja que nacen bastante flojos en el centro de Argentina donde no tenemos tantas lluvias, no sombrean, entonces la coniza puede rebrotar y ahí, bueno, tenemos algunas soluciones. ¿Qué tenemos como soluciones?
Posicionamientos de herbicida en barbecho. Lo que les decía, hay productos que están controlan bien a Conisa, tendríamos que ver ahí de usarlos. Y tenemos las nuevas tecnologías de cultivos resistentes, que podemos ir al doble golpe dentro del cultivo, que ya hay una pregunta en base a eso que le estuvieron mandando a Pepi. Así que bueno, está esta nueva tecnología, va a ser interesante utilizarla y nos va a venir a solucionar algunos problemas. Paretaria, una maleza que si bien la veíamos todos los años, el año pasado fue una cosa de locos, se explotaron los teléfonos de casi todos los asesores con consultas con qué controlo paretaria, con controlo paretaria. Yo creo que hubo un tema de activación de climático, suelo, que ya estaba la semilla y bueno, y explotó. Lo mismo, no hay, generalmente cuando nace esta maleza ya no hay más residuales en el suelo, entonces bueno, por eso tenemos la explosión de nacimientos. También tenemos un gran problema que tenemos es que con el reseteo clásico que acabo de nombrar, del glifo 2,4-D paraquat, no le hacemos prácticamente nada. Le buscamos las hojas, las vemos marroncitas por fuera, pero la verdad que no le hace nada a la maleza en particular. No tenés un control absoluto de ninguna planta que tengas nacida en el lote con paretaria. Otro de los problemas que vemos es que dado la forma de la planta, acá hablamos un poco también de calidad de aplicación, es muy difícil llegar a las yemas para tocar y para quemar esta maleza. Y es muy poco sensible a los herbicidas hormonales, o nada sensible, directamente no la controlas con herbicida hormonal, entonces depende muchísimo la calidad de aplicación que tengamos para poder llegar a controlar la misma. Ahí está el problema, que puede cubrir gran parte del suelo y eso dificulta el uso de preemergentes, por lo menos en nuestra zona, donde sí el área está 100% aplicada con preemergentes. El problema en sí no está por ahí cuando aparece sobre la cabecera o distantes en el lote, porque es una maleza que queda debajo del cultivo, no es tan competente, lo dejan hacer el cultivo y no tiene problema, pero sí no tiene, absorbe el residual que estemos tirando y ahí se generan los problemas, que no matamos a la paretaria y tampoco tenemos el residual puesto en el suelo para cubrir los nacimientos de gramíneas y amarantus que sí van a competir muy fuertemente con el cultivo. Soluciones, ¿qué podemos ver? Es muy sensible a atracina, terbutalicina, metribuzin, prometrina. Vemos que con estas moléculas se controla muy bien, incluso a veces en tamaños bastante pasados, suelos bastante cubiertos con los que son mezclas de atracina y terbutalicina con glifo, excelente control del 100%. Otra posibilidad que vemos, que es, por suerte la seguimos teniendo, es el uso de preemergentes cuando está en zonas aisladas. Los HPPD son muy efectivos, son móviles dentro de la maleza esta y lo terminan controlando muy bien. Ni hablar si vamos a hacer un preemergente de maíz de HPPD más una triacina o terbutalicina, tenemos excelentes controles. Los PPO también, acá básicamente flumetazin tiene muy buen control sobre paretaria. Y bueno, y eso, nada, son los dos. Después hablaba yo, si lo permite, la cobertura del suelo, obviamente, porque controlan muy bien, pero bueno, vamos a estar usando el preemergente para matar esta maleza. Pero bueno, sepamos que yendo a hacer un preemergente de HPPD más alguna triacina, podría ser para maíz, o un flumetazin en soja, podríamos controlar a la paretaria que tenemos en el lote. Amaranthus, bueno, no quería nombrar mucho tampoco de Amaranthus porque está en todos lados, es una maleza totalmente federal. El problema en nuestra zona por ahí es, sí se usa en preemergente, pero es justo coincidir la aplicación de preemergente con la incorporación del mismo, con que sembremos el cultivo, haya humedad, nazca, empiece a sombrear y frene la maleza. Sí, es dificilísimo, es la verdad, pero bueno, es el mayor problema que tenemos. Los preemergentes están andando excelente, todavía para Amaranthus no vemos una pérdida de sensibilidad en los nacimientos, ni con, bueno, hay algunos lotes sí detectados, pero en la mayoría no se ve, ni con sulfentrazone, ni con flumetazin, piroxasulfone menos, están todos andando muy bien. Salvo lotes en particulares donde sí se detectó y fue, bueno, ya se detectó la resistencia a sulfentrazone. La Amaranthus palmeri. Nosotros en Córdoba tenemos los dos, básicamente de la mitad de Córdoba para abajo es palmeri y de la mitad de Córdoba para arriba es todo híbridos. Nacimientos de camadas dentro del cultivo. Esto sí es dificultoso, porque yo hablaba recién también de que el cultivo no llega a sombrear rápidamente, sobre todo en soja, que no tenemos la tecnología, les mostraba Mauri recién como la tecnología clásica, que no era soja en lis, los controles llegaban al 30%, por ahí Mauri, escasísimos los controles. Sí, con maíz tenemos controles muy altos y tenemos mucha más tecnología, tenemos HPPD, triacinas.
Mala calidad de aplicación con malezas bajo estrés, sobre todo en la zona nuestra de vuelta, de la parte céntrica del país donde las lluvias son muy erráticas. Vamos a hacer reseteos con malezas muy estresadas y es muy difícil de controlar. Pero bueno, ¿qué cosas positivas? ¿Cómo podemos manejar Amaranthus? Tenemos muchos herbicidas residuales que controlan Amaranthus a tamaños pequeños. Eso es muy positivo. Si bien por ahí, no sé, obviamente lo mismo que decíamos recién de paritaria, no es lo recomendable, pero sabemos que tanto flumexacin como sulfentrazone, incluso trifluidimoxacin, que es otro PPO nuevo, también tiene efecto residual. Estos 3 residuales PPO controlan Amaranthus cuando son de tamaños pequeños y nos ayudan a liberarnos de alguna camada que esté nacida al momento de aplicar un residual. HPPD también vemos que tienen controles, sobre todo cuando se mezclan en preemergente con maíz, con triacinas, con terbutilacinas. Vemos que tienen muy buenos controles sobre los Amaranthus chiquitos. Y después, obviamente, nuevamente vamos a repetir lo del uso de nuevas tecnologías que permiten hacer un doble golpe o un solo golpe dentro del cultivo de soja o del cultivo de maíz, dependiendo lo que tengamos. Ya que lo vuelvo a nombrar, lo de las nuevas tecnologías, es importante remarcar, ahí sí, lo del uso de preemergentes, porque mucha gente cree que con esta nueva tecnología va a poder evitar el uso de preemergente. Bueno, no tengamos ese concepto, por favor, y tratemos de distribuirlo de que no es así, que los preemergentes no hay que dejar de usarlos. Por más que vayamos a sembrar un cultivo totalmente resistente a 2,4-D, a glufosinato, tengamos en cuenta que los preemergentes sí o sí vamos a tener que usarlos porque después son productos que tendrían que ser de rescate, digamos en sí. Bueno, el rescate que antes que hacíamos solamente con lactofen, fomesafen, menazolin, ahora tenemos una tecnología superior, muy superior, pero bueno, usémosla como rescate, no usémosla como herramienta principal. Otra maleza muy problemática, sobre todo en nuestra zona, sobre todo cuando no se usa ALS en los suelos o no se usa una clorocetamida de dosis alta, es esta Cloris. Cloris aparece muchísimo, sobre todo en los barbechos, porque bueno, no hay herbicida residual ahí aplicado de ese tipo de herbicida para controlarlo. Controles erráticos dentro de cuando vamos a hacer los reseteos con Paraquat. Vemos muy erráticos los controles sobre Cloris porque obviamente cuando te dicen con qué lo controlás, 3 macollos. Y vas a ver, no, falló, sí, pero tenía 45 macollos el Cloris. Obviamente no se puede llegar al momento oportuno para aplicarlo y bueno, es una de las fallas. Quedan malezas rotificadas, escapes, controles con una gran cantidad de macollos, eso es lo que les digo. No se controla con Paraquat, vamos a hacer un repaso del lote, a lo mejor aplicamos un graminicida y está totalmente rotificado Cloris. Pasamos de largo muchísimas veces. Voy a tratar de apurar porque me dice Pepín que me quedan 2 minutos. Paso el video, listo. Graminicidas, lo que decía, que se aplican, aparte de que la maleza está rotificada, muchas veces las aplicamos con productos que no son compatibles. Los hormonales, las triacinas, los PPO. Los hormonales, en cualquier momento del día, digamos que son incompatibles con un graminicida. Después ya en triacinas y PPO va a depender un poco el momento del día. En aplicaciones durante el día, donde hay fuerte insolación, obviamente la triacina y el PPO va a actuar enseguida y no va a dejar penetrar la totalidad de graminicida dentro y va a hacer que falle. Esto es tanto para Cloris como para cualquier gramínea en general. Soluciones. Sigue siendo sensible a muchos herbicidas residuales, las ALS, las cloracetamidas, eso sí, a dosis un poquito más alta de lo normal, hablando de un S-metolaclor, 1,5 litros. Y muy sensible también a HPPD, incluso tamaños grandes, cuando vas a hacer un reseteo, aplicar un preemergente de lote de maíz, ves que hay excelentes controles y estuvimos haciendo ensayos incluso en el verano con Vicky que dieron resultados muy buenos de HPPD solo. HPPD tanto que se usan como preemergente como HPPD que se usan como postemergente del cultivo de maíz. El agregado de glifosato y coadyuvante al graminicida mejora muchísimo la performance, eso también hay que tenerlo en cuenta, por ahí no ir con el graminicida solo, sino agregarle el glifo, que parecería que por más que la maleza sea resistente, metamos el glifo que ayuda muchísimo a movilizar las moléculas de graminicida dentro de las plantas. Y otra ventaja que vemos es que podemos utilizar mezclas de cletodin con aloxifob, cletodin con quizalofob, cuando vemos que hay alguna pérdida de sensibilidad ya en algunos lotes en particulares donde fueron encontradas. Para cerrar con malezas, está esta, que no sé si alguno la conoce, Eragrostis. Yo la verdad que hace 1 año y medio, 2 años que la empecé a ver y una vez que la ves en todos lados. Es como cuando te compras un auto de un color, ¿viste? Que vos decís, no lo tiene nadie, te lo compraste vos y lo ves por todos lados. Bueno, Eragrostis fue más o menos así, apareció en todos los lotes ahora. Esperemos que, no sé, el tema de resistencia, ellos tienen algunos ensayos hechos donde les dio resistencia a glifosato, a nosotros nos dio sensibilidad, así que bueno, eso está por verse.
Alta frecuencia entonces de aparición en lotes, sin control de graminicidas, cletodin y oxifop, por lo menos el biotipo que teníamos nosotros en el ensayo que hicimos, absolutamente pasó de largo, dosis alta de cletodin, dosis alta del oxifop, con coadyuvante, bien aplicado, totalmente pasada de largo la maleza, no se controló, cero control. Muchísima cantidad de macollo, lo mismo que dije de cloris, pero bueno, nosotros vemos que tenemos controles con glifosato. Hay rebrotes, pero tenemos controles. Opción de manejo un PPO nuevo, vemos que esos PPO nuevos sí, ya nombró Mauro alguno, el trifluidimoxacin, el epirifinacil, estos vemos que tienen poder quemante sobre esta maleza. Y el glufosinato tiene poder quemante tanto de eragrotis chiquitos como también tenemos la opción de usarlo de doble golpe. Bueno, con esto voy a ir cerrando, porque hablamos por ahí tanto de malezas, de manejo, y llegamos al momento que hay que aplicarlo y tenemos esta cosita como la que ven ahí en la botella. No sé si se nota. Ese video, creo que sí se ve, en la parte de la derecha sobre todo, es un video que hicimos una mezcla de tanque nuestra de sulfentrazone, glifosato, paraquat y 2,4-D. Y está bueno, lo traje a colación porque ellos van a presentar un producto que es un coformulado. Y muchas veces nos dicen, che, ¿y para qué quiero un coformulado, un triple mezcla? Si total yo lo mezclo de tanque y da lo mismo, no tengo ningún problema. Sí, porque ese producto yo lo apliqué con un 60 litros por hectárea, con la malla 100, sería la malla del pico, era muy finita, y pasó completamente y se aplicó y no tuvimos problema en la aplicación. Es decir, el pulverizador nunca te va a avisar a vos de que se le cortó eso porque no se va a dar cuenta dentro del tanque. Hicimos una encuesta, a ver si les parecía que iba a andar o no, votaron unas 500 personas en esa encuesta, sería muchísima gente. Y si hacemos un promedio, el 33% dijo que le andaba, el 33% dijo que estaba en duda y el 33% dijo que no iba a andar. Y la realidad es que todos tuvieron razón, porque un poquito de post-emergente anduvo, había algunas malezas nacidas, se quemaron, un poquito bien anduvo la residualidad, y el que estaba en duda tuvo razón también, porque las dos cosas pasaron. Tuvieron algo de residualidad y anduvo mal también al mismo tiempo. Entonces, traigo para dejar esto de que por ahí sí vale la pena un coformulado, un triple mezcla. Creo que, por ejemplo, vamos a solucionar mezclas incompatibles, algo también les dijo Mauri, de la mezcla de metribuzin, que por ahí es complicado hacerla. Controles erráticos en los reseteos de lotes con paraquat, está acá, tengamos en cuenta eso. Quedan malezas rotificadas, muy difícil, ya lo nombré recién varias veces, muy difícil de controlar esas malezas rotificadas dentro después de los cultivos. Pérdida de eficacia en los herbicidas residuales. Esto que vemos acá blanco, debajo de la botella, son todos cristales. Pueden ser cristales de glifo, cristales de paraquat, cristales de 2,4-D, que seguramente que mezclaron y agarraron algún sulfentrazone también que estaba puesto en la residualidad. Eso hace que claramente la residualidad del sulfentrazone se vea disminuida. Así que bueno, como positivo vemos que el coformulado que puede compatibilizar directamente los productos y ser aplicado al campo sin ningún tipo de estos problemas. Con eso cierro. Julio, muchísimas gracias. Vicky, a vos también te dicen 2 minutos voy. Vamos a pasar... Pero nosotros no lo vamos a retar como su mujer. No. A los chicos de UPL, Luciano Lecumberri, gerente de desarrollo en Latinoamérica de UPL, y Pablo Angeletti, Product Manager Herbicides también de UPL. Bueno, buenos días. La verdad que estamos muy contentos de estar acá. Gracias a los chicos por contar un poco la problemática. Le vamos a seguir diciendo chico porque Ramón es un chico como nosotros. Gracias por contarnos un poco la problemática, porque justamente estos dos productos nacen desde ahí, ¿no? De esa problemática de esos lotes que hace algunos años solo hablábamos de monoespecie, ¿no? Hablábamos solo de Amaranthus en el norte y capaz que solo de raigras o solo de crucíferas en el sur, y ahora vemos que al productor se le empieza a complicar el manejo, ¿no? Y cuando empieza a mezclar otros ingredientes activos, empieza a aparecer quizás resistencia, incompatibilidad, como contó Julio, empiezan a aparecer malezas que antes no habían. Fíjense, todas las malezas que hoy estuvieron hablando, hablaron de parietaria, hablaron de crucíferas en zonas donde antes no estaban, hablaron de gonfrena, o sea que ya el manejo se empieza a complejizar y quizás no empiezan a funcionar dos activos, sino ya se empiezan a pensar en tres, y hoy hablaron con el metribuzin, ¿no? De incluir el metribuzin.
Justamente uno de los productos que estamos lanzando este año es el Shatdan Ultra, que es una triple mezcla. Son 3 ingredientes activos, pero de 3 modos de acción diferentes. 2 son muy conocidos, que es el sufentrazón y el S-metolaclor, que es lo más usado, pero lo que pudo hacer el departamento técnico es justamente incluir el metribuzin en la coformulación. Hoy el metribuzin cada vez se está usando más porque nos amplía el espectro justamente para parietaria, para crucífera, para videns, que hoy la nombraron, que es una problemática que de a poquito empieza a aparecer. En Paraguay es la principal maleza, problema resistente de Paraguay, es videns. O sea que si hoy quiebra la resistencia acá, en general con la mayoría de los preemergentes no vamos a tener buen control. Justamente por eso lanzamos Shatdan Ultra, para tener un producto que tenga buen espectro de control. Es una formulación EC, o sea que eso nos va a dar algún control postemergente de la maleza, además del efecto residual que tiene. Es para preemergente de soja. Y como hoy dijeron, la bala de plata no la tenemos que ir a buscar arriba del cultivo. Si bien hoy tenemos la tecnología en LIS y estamos todos muy contentos con esa mezcla de glufosinato y nosotros somos líderes con Lifeline, tenemos que cuidar esa herramienta y la bala de plata la tenemos que usar en el preemergente. Por eso es que lanzamos este herbicida este año. Y el segundo lanzamiento es Lifeline Zinc, justamente para intentar solucionar la problemática de gramíneas que hoy estuvieron hablando, esto de resistencia que empieza a aparecer, de cloris, de lagrostis, toda la problemática que hay con respecto a CCASA. Ustedes saben que a nivel mundial el glufosinato es una de las alternativas porque es de los herbicidas que menos resistencia hay, pero necesitamos darle un poco más de poder justamente sobre gramíneas, porque en la tifoliada controla muy bien, por algo está en el sistema en LIS, ¿no? Controla muy bien todo lo que es Amaranthus, el target en coniza es espectacular, pero en gramíneas necesitamos reforzarlo y el aporte que tiene el S-metolaclor, incluso en post-emergencia, es muy bueno. Este año lo tenemos con registro en preemergencia de maíz, pero vamos a extender el registro a otros cultivos porque sabemos que es necesario tenerlo en otros cultivos. Es una coformulación y es muy fácil mezclar, es muy estable para tenerlo y combinarlo con otros preemergentes para ampliar el espectro fundamentalmente. Y Luciano por ahí va a hablar un poquito de esto es lo que tenemos hoy, la mirada hoy de UPL y en qué estamos pensando para el futuro. Gracias, Pablo. Solamente los últimos 2 minutos y dejamos para las preguntas. Es contarles cuál es nuestra estrategia a nivel de UPL y es trabajar en productos diferenciados. A nivel de Latinoamérica, la idea es, como hablaron tanto Ramón, Julio y Mauri, de todo lo que es coformulaciones y tenemos una fortaleza muy grande en India, una empresa india, que trabaja muy bien en desarrollar productos coformulados y mezclar, porque no es tan difícil meter metribuzin dentro de una formulación porque es bastante complejo. Y en este sentido, contarles un poco el mediano plazo y hacia dónde vamos. El año pasado hemos lanzado Winger es piroxasulfone, pero nosotros no nos quedamos con esa estrategia, sino que la idea es, como contaba Ramón, es no trabajar con los productos solos, sino también trabajar con coformulaciones. Y la idea del mediano plazo con la estrategia de piroxasulfone es, para el caso de cereales, la mezcla de piroxasulfone con diflufenican, que va a tener efecto en gramíneas, pero también en crucíferas como preemergente. Después estamos trabajando en esta mezcla, va a ser no solo para cereales, sino también para girasol. Girasol en los últimos años no ha tenido tanto aporte de productos herbicidas en este cultivo y la idea que UPL tenga este producto con diflufenican en trigo y en girasol. Después, otra de las mezclas que tiene que ver con metribuzin también, para cultivo de soja, es piroxasulfone con metribuzin. El foco principalmente es Amaranthus. Amaranthus piroxasulfone es muy bueno, que también controla gramíneas y metribuzin lo complementa perfecto en el control de Amaranthus. Y por último, una tercera mezcla que también va a estar un poquito más a mediano plazo. Nosotros tenemos un producto que es amicarbazone en el cultivo de maíz, que es un producto que controla muy bien hoja ancha, pero obviamente no controla nada de gramíneas y es por eso que estamos desarrollando y hemos presentado en la parte regulatoria piroxasulfone con amicarbazone, donde se van a complementar perfectamente en maíz, donde piroxasulfone controle todas las gramíneas y amicarbazone controle todo lo que es hoja anchas. Y
un poco contestando a ellos, que hiciste levantar las manos, Julio, nosotros estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es productos de preemergencia y de barbecho químico, no tanto en lo que es la postemergencia, porque creemos, y lo mostró Mauri también en los gráficos, que el efecto del control siempre, cuando antes se actúe en las malezas, va a ser mucho más beneficioso. Así que bueno, un poco ese es el resumen de la estrategia y hacia dónde va la empresa UPL en herbicidas principalmente. Muchas gracias a los dos. Y cuando venga Sulam en Comelina va a ser fuerte, también. Sí. Bueno, va a quedar unos minutitos para preguntas. Voy a ir rápido para aprovechar el tiempito que nos queda. Si alguno tiene experiencia en destructor de semillas o si tiene alguna opinión. El equipo de Julián Oliva y Remondino y Luis Lanfranconi hicieron, creo que el único ensayo que hay en Argentina, pero la eficacia fue del 98% de rotura y baja de emergencia, de germinación de la semilla. Todos los trabajos que hay a nivel mundial hablan de eso, entre 95, 98, 99%. Así que me parece que es una herramienta más que nos puede dar una mano pensando en los bancos de semillas. Obviamente que no hay que llegar con la maleza semillada, pero sabemos que pasa. Y sobre todo los manchones, los australianos están trabajando mucho en eso. Van abriendo el destructor donde ven los manchones también, como para que no trabaje de gusto todo el tiempo. Así que me parece interesante como una nueva herramienta. Iba a decir algo, pero justo le iba a decir. No le Julio, cortamos porque la parte negativa, no la compramos, no le contamos. Entonces. Bueno, son productos que necesitan mucha potencia, digamos. Entonces también eso hay que tenerlo presente en la cosechadora, ¿no? 70, 90 HP. Exactamente. Se Entonces, consume más gasoil que lo que gastás en controlar las malezas el año siguiente. Se ríe, Pepín. Hablo en serio, Pepín, no te ríes. Bueno, vamos con otra técnica. No está aclarado para qué tipo de maleza, pero la consulta es si, y para ustedes también, si ven mejor el control de la triple mezcla glufo 2,4-D glifosato respecto a separarlo y hacer doble golpe. Glifosato y glifosato y 2,4-D, doble golpe con glufosinato. Bueno, a ver, siempre nosotros lo que decimos es que en los manejos lo más importante es pensar en el tamaño de maleza. Uno, si piensa en doble golpe, siempre piensa en el tamaño de maleza. Doble golpe, la recomendación es cuando estamos hablando de un tamaño de maleza pasada, ¿no? Si pensamos en un colorado pasado, si pensamos en el sistema LIS en una gramínea pasada de tamaño, en general en gramínea sí pensamos en un doble golpe con el sistema LIS. Cuando pensamos en un colorado en donde nosotros fuimos con un preemergente que se incorporó ya con un glufosinato, con un 2,4-D, con un glifosato, los controles son arriba del 98%, y no necesitamos separar los productos y entrar con un glifosato y un 2,4-D y después el glufosinato. Esa por lo menos es la experiencia para nosotros. muchas veces pasa, bueno, ahí no menciona la maleza, pero el doble golpe es, más allá de algunas malezas puntuales, como consecuencia de un primer tratamiento errático. Y una aclaración de mi parte es la importancia de en qué momento hacer ese doble golpe y llegar justo en el momento que uno lo quiera hacer, ¿sí? No es lo mismo para una coniza que para una gramínea y no es lo mismo que para una amaranthus. Entonces es la oportunidad o el momento donde vas a hacer el doble golpe. No, perfecto, nada más. Sí, se nota alguna incompatibilidad de graminicidas. Ahí podríamos llegar a hablar de otro tema. Si es solamente glufosinato con 2,4-D, no le vemos ningún tipo de incompatibilidad. Y lo que dijeron, siempre generalmente superior doble golpe versus un solo golpe. Bueno, la directora de sala me deja una más. No. Tenemos un montón para hacer. Nada más. No, Queremos hablar un rato más. Empiecen a cantar que no. Bueno, No, tenemos nada. que dejarlo, a ver. Los chicos van a estar por respeto a la charla que viene, que tienen que desalojarla y después volver a ingresar. Así que disculpen, que por ahí el tiempo es acotado. Están por acá dando vueltas, los pueden agarrar y preguntarle, porque quedaron algunas de las triple mezclas, quedaron del tema de la Grosti. Así que atájenlos ahora cuando salgan y charlen con los chicos. Gracias a todos, gracias a ustedes por el panel. Seguimos en el Congreso.